Cruzó Alicia la gruesa puerta de acero, a la que ya para siempre denominaría la frontera, y observó que en la sala de los desamparados había mucha menos gente que en los minutos que precedieron al desayuno. La mayoría de los pacientes paseaban por el parque. Las cristaleras que comunicaban con el exterior estaban abiertas, y a través de ellas se veía deambular a los reclusos en pequeños grupos o en solitario. Afuera brillaba el sol. En el interior no quedaban más que una veintena de enfermos y 2 batas blancas. Allí continuaban el hombre de cera, de pie, inmóvil y con la cabeza levantada, como una cariátide de piedra que sostuviera con su frente un capitel. Varios solitarios que rumiaban en pena, bien caminando o bien sentados, y una pareja cuya visión hirió primero sus pupilas y después su compasión. La niña oscilante estaba sentada en el suelo, de cara a la pared, en el mismo sitio que la vio por la mañana, y moviendo su cuerpo de un lado a otro, como la vez primera. Junto a ella, y en su misma postura, el mimético le acariciaba la cabeza con gran ternura, e impulsado por su tendencia irresistible a imitar los movimientos ajenos, se balanceaba él también. Pero no lo hacía con afán de burla, como un simio en su jaula, sino simplemente llevando un compás, cual si él y ella escuchasen una misma música imaginaria. Era una escena dolorosamente delicada y tierna. Alejada de ello, Alicia buscó un asiento y se quedó observándolos. No era la única persona que hacía lo mismo. El hombre elefante, sentado cerca de ellos, les contemplaba también. Su inmenso corpachón no cabía en una sola silla, de modo que utilizaba 2 para estar más cómodo, en su inmensa posadera. Tenía este hombre de común con el hombre estatua su tamaño y su forma piramidal, puntiagudo por arriba y anchísimo por abajo. Más que caídos, los hombros de ambos parecían derrumbados. La distancia entre el pescuezo y el límite que nacían los brazos era ingente y en forma de ladera muy pina. Sus tórax eran estrechos, pero enormes sus abdómenes, y aún más sus caderas, de las que nacían 2 piernas anchas como columnas y faltas de forma, de tal suerte que los tobillos eran tan grandes como los muslos. Se distinguían en el tamaño de la cabeza, que era mínima en el hombre estatua o de cera y regular en el del elefante, y sobre todo en la expresión. El inmóvil absoluto carecía de ella. El rostro del inmóvil relativo, por el contrario, a pesar de su boca abierta, por cuyas comisuras caían hilos de saliva, y de sus ojos abombados y torpes, sí decía algo. Alicia pensó que los 2 padecían una misma enfermedad endocrinológica, glandular, y una dolencia mental distinta, o en diverso grado de desarrollo. Las miradas de ambos gigantes eran fijas, pero la del de cera estaba sentada en la nada, y la del elefante, Alicia se conmovió al comprenderlo, en la niña pendular. La suya era una mirada amorosa, lasciva, tierna, compadecida. Era difícil precisar estos matices, que por la aventura no cabrían en la mente del elefante. Pero, en cualquier caso, la suya era una mirada hechizada, cautivada por la pequeña. Una mirada de amor. Alicia, al comprenderlo, sintió una congoja infinita que le subía del pecho a los ojos. Era demasiado triste haberlo comprobado. Súbitamente el gigante comenzó a agitarse, y haciendo ímprobos esfuerzos, se puso de pie y dio un paso al frente para mantener el equilibrio y no caerse. Rómulo, el niño mimético, que no era tan niño, aunque lo pareciera, dejó de acariciar al oscilante, y de un paso se puso en rodillas, alzó el busto, levantó los brazos, colocó sus manos en forma de garras, enseñó los dientes y comenzó a rugir. Parecía talmente un joven leopardo. Pegaba pequeños saltos sobre sus rodillas, al par que avanzaba la garra amagando un ataque que no llegaba a realizar. Es seguro que habrá visto un gato acorralado hacer esos movimientos, se dijo Alicia, o tal vez a una fiera salvaje por la televisión. A cada ademán amenazador del pequeño se producía un movimiento convulsivo en el gigante, un ademán de miedo. Al inicio, inició la retirada lateralmente, sin dejar de dar la cara a su enemigo,
Salió al parque, por la abierta cristalera, y con la poca agilidad que su torpeza le permitía, emprendió la fuga. Alicia quedó anonadada. ¿Habéis visto realmente esta escena o todo fue una alucinación? Se propuso dibujarla, grabarla en su mente y dibujarla. La niña, entre tanto, ajena a todo aquel duelo de celos, de la que fue causa desencadenante, basculaba. No cesó de bascular. La paz volvió al rostro del pequeño Rómulo, pequeño de su cuerpo, pequeño de miembros, pequeño de facciones, tan súbitamente como lo llegó la cólera. Fue, la suya, una tempestad automáticamente calmada. Automáticamente, pensó Alicia. He aquí una palabra que seguramente pertenecerá al vocabulario de la psiquiatría. No bien volvió Rómulo a acariciar la frente y la cabeza de la que creía su hermana. Se levantó y buscó con ojos ávidos una bata blanca. Se acercó a la enfermera. Mi hermana se ha hecho caca, dijo simplemente. La mujer se acercó a la chiquilla y la ayudó a ponerse de pie. Los excrementos le rebalaban bajo la falda, hasta los calcetines. Le dio la mano y tiró de ella con suavidad. La niña, obediente al impulso ajeno, pues era de las que carecían de impulsos propios conscientes, la siguió. Alicia adivinó que su propio rostro dejó de traslucir una sucesiva muestra de sentimientos: sorpresa, compasión, asco, interés y un mudo homenaje admirativo por la negación de las enfermeras. Y dedujo que su rostro expresó todo esto al verlo reflejado en el del joven Rómulo, que, plantado descaradamente frente a ella, la contemplaba y la imitaba. Sonrióle Alicia y el chico le sonrió. Contemplóla en silencio, penetrando en sus ojos, y el hijo hizo lo propio. Eres muy guapo, chico. Mi hermana es muy guapa también, y tú también, y la Castel también. Los demás son todos feos. No todos, hay un muchacho de tu misma edad, que se parece mucho a ti, y que es muy majo. Yo no le conozco. ¿No le has visto nunca? No. Rómulo negaba, no ya de su parentesco, sino la realidad misma de su hermano gemelo. ¿A qué oscura corriente de su espíritu pertenecía esta aberrante obstinación? ¿Era sincero al ignorar la existencia de aquel otro muchacho de su misma sangre, que se parecía tanto a él como una fotografía de su duplicado? En este caso, la aberración era intelectual, su desviación manaba de la mente. Era insincero y conocía que allí, a pocos pasos, vagaba un ser que compartió con él el claustro materno, y aun sabiéndolo, se obstinaba en negarlo. De ser así, la malformación morbosa de su personalidad pertenecía a los sentimientos, y a cuál de ambos males era más pavoroso. ¿Qué siniestra jerarquía de malignidad se llevaba la palma del horror? ¿La ruina de la inteligencia, de donde emana el conocimiento, o de la voluntad, donde anidan los afectos? Pensaba en esto Alice Gould, cuando súbitamente se oyó una voz desapacible y aguda. Pertenecía a una mujer que era la viva imagen de la extravagancia, y que descendía en ese instante por la escalera hablando en gritos. «¡Ala, ala! Todo el mundo fuera de mi vista», decía. «Estoy harta de vuestras innobles presencias, y vuestra falta de higiene, y vuestras salemas estúpidas, y vuestras conversaciones insípidas, y vuestros pensamientos lascivos, y vuestras miradas serviles, y vuestras conductas deshonestas, y vuestras falsas promesas, y vuestras almas de esclavos, y vuestra falta de clase, y vuestra ignorancia, y vuestras pretensiones, y vuestra miseria, y vuestra cobardía, y de los abusos que cometéis en mis despensas, y en mis cuentas corrientes, y en mi ganado, y en mis tierras, y en mis ajuares, y en mi vestuario, y en mi cofre de joyas, y... ¡Qué capacidad enumerativa!, pensó Alicia, admirada de tanta locuacidad. He dicho que no quiero ver a nadie, pues vuestras miradas me ensucian, vuestras palabras me aburren, vuestros pasos me hieren los oídos, vuestros movimientos me irritan, y vuestra sombra me contamina. Fuera todo el mundo, he dicho. Lo asombroso para Alicia es que fueron muchos los que le obedecieron, mas no por acatar sus órdenes, como supo más tarde, sino por huir de su logorrea, pues ni los locos podían sufrir sus excesos locuaces cuando rebrotaban sus crisis. Solo los paralíticos permanecieron indiferentes donde estaban. Era una mujer de unos 80 años. Iba inimaginablemente disfrazada de nada. Llevaba un turbante en la cabeza, compuesto por una toalla de felpa. Se había anudado una sábana al cuello, de suerte que le caía por la espalda, como una esclavina de largo vuelo.
que le dejaba a la vista la parte frontal del cuerpo, cubierto por otra toalla atada a la cintura, a modo de minifalda, y un sujetador colorado que apenas oprimía la flacidez de sus pechos. Una pierna estaba cubierta con una media de malla, de las que usan las cabareteras en los tuburios, y la otra no. Los zapatos, de altísimo tacón, era lo único de su indumentaria que hacía juego entre sí, y con el sujetador, pues también eran escarlata. Su atuendo era una mixtura extravagante de César romano, ayatolá persa, odalisca oriental y fulana de Montmartre. Lo dicho no va para usted, señora Almenara, dijo dirigiéndose a Alicia, cuyo verdadero nombre ya conocía, como el de todo el mundo. Sé muy bien que no es usted ni de los Almenaras de Córdoba, que son todos bastardos, ni de los Almenaras de Toledo, que son judíos, ni de los de Valencia, que son nietos de corsarios, ni de los de Murcia, que se dedicaban a la trata de blancas, y aún de negras, pues en los prostíbulos no había pocas moriscas, sino de los Almenaras de León, de sangre real, emparentados antaño con los Fernán González y con los Calabrios, con los Pignatelli y los Osuna. Sea bienvenida a mi casa, y espero que la pandilla de gamberros que la pueblan no les sea excesivamente molesta. Son criados viejos, algunos sirvieron al gran duque. Y aunque me huele que están todos medio locos, no me avengo a echarles por aquello del oni soit qui mal y pense, que en latín quiere decir indubio pro reo, y en castellano viejo, a los perros longaniza. Por cierto que el chiquillo que estaba con usted es de lo mejor de esta casa. Tiene sangre de reyes, por la rama bastarda. ¿Le ha tocado usted la oreja? ¿No? Hubiera podido comprobarlo por sí misma. ¿Me permite que le toque la oreja? Ah, querida. Eso la desmerece mucho a mi ojo. Alguna abuela suya se tumbó en el tálamo de un rey, a espaldas de la reina. Lo pasó en grande, sin duda, porque los orgasmos de los reyes son orgasmos reales. Pero la dejó usted tarada para siempre. Toque mis orejas. Yo no poseo esa adiposidad en el lóbulo izquierdo que usted tiene, al igual que lo tiene Rómulo, que es descendiente, por la mano izquierda, del primer rey de Roma. Yo vengo de la rama legítima de los zares de Rusia, y aunque mi abuela se acostó con Rasputín, no dejó huella. Lo siento, señora Almenara, pero le cambiaré la habitación que le tenía reservada y le pondré a su servicio una azafata bien distinta a la que pensaba. Pedro Ivanovich, ven aquí. Se precipitó hacia el hombre de cera, y lo trajo ante ella a trompicones, tirándole de las manos. Le corté la lengua cuando era joven, por decirme palabras deshonestas. Desde entonces me obedece como un robot. Mire usted, le pongo una mano en la nariz y otra en el cocodrilo. Pedro, no te muevas. Y como usted ve, me obedece. No todos son así. El resto, además de locos, son revolucionarios. Aunque a decir verdad, todo significa un poco lo mismo. ¿No piensa usted que si...? En esto se abrieron los comedores. La máquina de palabras se interrumpió y echó a correr hacia el olor de la comida. El almuerzo fue un puro martirio. Y no porque el condominio dejara mucho que desear, sino por el insoportable protagonismo de aquel individuo insufrible, que no dejó de hablar, dar órdenes y pronunciar discursos. Afortunadamente para ellos, sus vecinos inmediatos de mesa eran oligofrénicos profundos, y no se enteraban, pero eran muchos los que comenzaron a dar señales de agitación, como contagiados por aquel aluvión de palabras que, sin perder del todo la coherencia, era difícilmente inteligible, porque eran más las ideas que acudían a su mente todo el tiempo que requería la pura fonética de las palabras para poder ser expresadas. El viernes, que es día de visita, puesto que es sábado, vendrá a verme el duque de Plymouth, que es un Saxoburgo gotha, de los gotha del almanaque, compuesto en papel de Holanda, que es en una ciudad de Países Bajos donde estuve de niña, cuando todavía se jugaba al diablo, que es un cucurucho de goma que se lanza a las nubes, y si se la toca se hace llover, y el mar se crece, y se mete en estos países, que se llaman así porque están más bajos que el mar, y se inundan todos los días, de lunes a viernes, menos los fines de semana, en que se ponen unos diques para que no se mojen los quesos y los molinos de viento, y las mujeres pueden ir a misa para casarse con los obispos, porque allí acostarse con un obispo no está mal visto como aquí, que somos unos retrógrados y unos ignorantes, de modo que espero que os bañéis desde hoy mismo 3 veces al día, para no oler como hoy, a hienas, que es el reptil que peor huele, porque es alimento de cadáveres y de excremento. De modo que dejad por un día de comeros uno a otro y gritemos, ¡viva el zar! Esclavos, brindad por el emperador, y decidme, añadió abriendo su túnica y desenlazando la toalla que servía de minifalda, si mis carnes no son las de una muchacha de 20 años, a pesar de haber cumplido los 28,
tocad mis muslos y mis pechos, y decirme si no son dignos de un Saxo-Coburgo Gotha. Los enfermeros, al fin, se la llevaron colgada de las axilas. Alicia aún la oyó gritar: «¡Mueran la hiena! ¡Viva el emperador! Tocad mis carnes, esclavos, y comparadlas con las de vuestras concubinas». Sus piernecillas escuálidas, llenas de sabañones y necrosis, pateaban al aire, y exhibía impúdicamente a los comensales sus braguitas coloradas, por entre cuyos bordes se le escapaba en la ingle un vello lacio y canoso. La visión de esta vieja decrépita, pintarrajeada y ridícula, la llevaba en volandas por los loqueros. La afectó profundamente. «Debe usted comer algo, Alicia. Los días aquí son muy largos». Era la voz de Ignacio Urquieta. Sí, debía comer algo, aunque fuera esforzándose. No era bueno dejarse dominar por sus impresiones. «Dígame, señor Urquieta, ¿está permitido subir a la habitación libremente? Después de comer, desearía descansar». «También está autorizado pasear por el parque. Hoy hace un día espléndido, y puedo permitirme el lujo de invitarla a dar un paseo. No todos los días podré, ¿sabe?». Alicia no quiso averiguar la causa por la que aquel hombre fuerte, de grata conversación y bien educado, podría pasear unos días sí y otros no. Preferiría ignorarlo. Se comprendía incapaz de almacenar tantos horrores. Apenas concluyó de almorzar, subió lentamente la escalera, para refugiarse entre las cuatro paredes de su dormitorio sin techo. Se detuvo en el rellano y miró hacia abajo. Dios, solo hace 17 horas que había ingresado, y le parecía un siglo. Comprendió lo que era ese extraño vocablo alopsíquica, con el que los psiquiatras adjetivan la desorientación en el tiempo y en el espacio. La segunda modalidad no temía que la alterase nunca, pues bien sabía dónde estaba y nunca lo olvidaría. Pero comprendió el riesgo de llegar a no saber qué día era, ni en qué hora, ni en qué mes, ni qué año. Y eso es exactamente lo que le aconteció al despertar de una siesta profundísima, y paradójicamente muy poco reparadora. El salto de tigre del niño encelado, la baba cayendo de la boca abierta del elefante enamorado, la tristeza infinita, que no tenía nada de cómica y sí de patética, del señor de las lágrimas, el gnomo de la grande oreja sobándole los muslos, las braguitas rojas de la vieja que se creía joven, el mutismo del hombre que no hablaba porque no quería, el aquijotado de la gran nuez y los ojos alucinados, y como un calmante o un sedante, la voz equilibrada de Ignacio Urquieta, pidiéndole permiso para sentarse a su lado. Todos esos recuerdos, ¿de cuándo eran? ¿Es posible, se dijo, que todo eso haya ocurrido hoy? ¿No hace ya una semana de ello? ¿Y la conversación con el doctor Arellano cuándo fue? Sintió como un mareo a lo psíquico, se dijo para sí riendo, al considerar que aún habían transcurrido 24 horas desde que un hombre y ella, detenidos junto a la gran verja de la entrada, bromearon acerca de lo que significaba cruzar la puerta del infierno. «No te preocupes», dijo él, «no hay ningún cartel que diga «Lasciate ogni speranza». Estaba dispuesta a descender al parque cuando decidió que le sería muy útil reconsiderar su situación. Hizo bien en hablar con el médico con la franqueza con la que habló. Las palabras de Montserrat Castell: «No intente engañar al médico, al menos de un modo consciente», le habían impulsado a ser muy veraz, a comportarse tal cual era en realidad. No estaría de más, se dijo, hacer cada día examen de conciencia y recapitular acerca de los dos objetivos por los que se encontraba en el manicomio: fingir una psicosis y descubrir al autor de las cartas y probablemente de un asesinato. Nadie iba a medicarla mientras no llegara el doctor Alvar. Toda la terapia que se le aplicaría sería repetir, y ignoraba con qué frecuencia, sus gratísimas conversaciones con el doctor del pelo blanco, las lentes de oro y el corazón probablemente de lo mismo. Entre tanto, debería escuchar, atender, observar y eliminar. Nadie podía echarla del hospital mientras Samuel Alvar no regresara, y cuando éste volviera, ya se encargaría de prolongar su estancia hasta que su investigación estuviese concluida. Samuel Alvar era su cómplice. Samuel Alvar era el único que sabía con certeza que ella era una mujer totalmente sana. Samuel Alvar era quien le había aconsejado que se fingiese paranoica. Era íntimo amigo de su cliente, también médico, Raimundo García del Olmo. Samuel Alvar le había prometido su colaboración para facilitarte cuantos datos necesitase respecto a los sospechosos. Samuel Alvar. Su nombre era como un quiste
que de día en día crecía en su cerebro. Fue un gran acierto el de este hombre haber escogido la modalidad paranoide para su fingimiento de enfermo, ya que cuantos padecen este mal son razonadores, muchos de ellos inteligentes, y suelen cumplir a la perfección las obligaciones propias de sus oficios o profesiones. De otra parte, los paranoicos no muestran más síndromes de anormalidad que los relacionados con su delirio particular, de modo que no se vería obligada a simular la euforia del maníaco, ni la pavorosa tristeza del deprimido, ni la sordidad del esquizofrénico, ni la idocia del demente. Alicia no servía para actuar de payaso, no se imaginaba pegando saltos, histérico, ni fingiendo crisis de furia, y se congratulaba de poder conservar, salvo las mínimas excepciones obligadas, su propia personalidad. En relación con Montserrat Castell, su actitud no había precisado fingimiento, salvo su reiteración de que ella no era una enferma, lo cual de otro lado era cierto, y que estaba legalmente secuestrada, lo que, a lo largo del tiempo que interpretase su investigación, debía ser el leitmotiv de la interpretación paranoica de su reclusión. También había exagerado en alguna parte de sus reacciones, como cuando tiró el mechero al suelo o cuando juró por 3 veces que nunca más se dejaría arrebatar por la cólera. En todo lo demás, había sido sincera con ella. La muchacha le pareció llena de encanto y de bondad, era lindísima, y se sintió instintivamente deseosa de acogerse a su protección, ante el misterio y la incógnita y los sinsabores de este mundo desconocido en el que había penetrado. ¿Qué le importaba entre tanto aparecer como normal ante las personas cuya compañía más le agradaba? Estas, por ahora, eran 3: Montse Castell, el doctor César Arellano e Ignacio Urquieta, el de la misteriosa y para ella desconocida enfermedad. Cuando descendió, el hombre de cera se mantenía en la misma postura en que le vio por última vez. Apiadado de él, Alicia le cambió la mano de sitio y supuso que la nueva posición sería menos incómoda. Pasó sin mirar junto al trío formado por la niña, el cachorro de tigre y el elefante, y se internó en el parque. Un hombre, pantalón de pana, boina calada hasta la oreja, grandes botas de goma, regaba las plantas. La saludó al pasar. «¿No quiere usted nada con sus compañeros?», le recriminó con cordialidad y acento muy pronunciado de Asturias o de Santander. Alicia se acercó a él. «Es que soy nueva y conozco a muy poco. Ya sé que usted es la nueva ya, pero no sea Milán, por eso. Aquí hay muy buena gente. Yo soy amigo de todos. ¿Es usted el jardinero? Llamadme Cosme, el hortelano. ¿Y usted, cuál es su gracia?» «Alicia, un nombre muy curioso. ¿Gustan las flores?» «Me gustan las flores, pero no tengo lo que llaman mano verde. Las flores que siembro no salen nunca». Rió el hortelano, enseñando al hacerlo 2 únicos dientes en su encía descarnada, y le prometió enseñarle cuándo era la época para cada semilla y el modo de regarla, y cuánto tiempo debían exponerse al sol, y cuánto guardarse a la sombra. «Cada oficio tiene su ciencia», sentenció, «pero hoy no puedo acompañarla, porque estos quejes que ve ahí andan muertines de sed. Hala, siga usted paseando y ya sabe a dónde tiene un amigo». Ignoraba Alicia hasta qué punto estas palabras se convertirían en proféticas. Se acercó en ese instante Montserrat Castell. Quedó admirada Alicia del ascendiente que la joven y bella psicóloga tenía entre sus reclusos. Eran muchos los que se acercaban a ella, la piropeaban o la saludaban desde lejos, como una visita grata e inesperada. «La acompaña usted hasta el bar», le dijo a Alicia la catalana. «Ignoraba que hubiese un bar», exclamó Alicia. «Es un bar de cocas, fantas y zumos, pero con barra, juegos, mesas, tabaco y golosinas. El hospital está muy bien atendido desde que contamos con un director como el que tenemos». «¿Samuel Alvar?», preguntó Alicia interesada. «¿Le conoce usted a Alicia?» «Tenemos amigos comunes», respondió esta vagamente. La tomó Montserrat del brazo y comenzaron a pasear. Ante las preguntas insistentes de Alicia, quería saberlo todo, quería enterarse de todo y ponerse al día. Montserrat le explicó que desde hacía muy pocos años el régimen del hospital era abierto. Eso significaba que los enfermos tenían derecho a moverse con relativa libertad por el edificio y por el parque. Quienes querían se sentaban en el bar, organizaban sus partidas de dominó, brisca o parchís, o paseaban charlando por el jardín, o se perdían por la zona del monte, que era muy grande, o asistían a las sesiones de terapia ocupacional, o trabajaban en los grandes y múltiples talleres de la arboterapia, verdaderas mini industrias, en las que se fabricaban diversos objetos que más tarde se vendían,
y por cuyo trabajo los pacientes no dejaban de percibir un salario muy variado, según sus actitudes y su rendimiento. La libertad se extendía hasta poder salir del sanatorio y trasladarse en autobús a algún pueblo de la cercanía, lo que era muy solicitado, sobre todo en las fiestas de tales pueblos, en los que había bailoteo, lanzamiento de cohetes e incluso corridas con becerras. Esto era la norma general, pero las excepciones eran muchas también. Quienes estaban sometidos a observación, pendientes de diagnóstico, tal era el caso de Alicia, no podían salir al exterior, tampoco los recluidos por orden judicial, si así lo especificaba la notificación de ingreso, y carecían de libertad para moverse fuera del edificio los encerrados en las unidades especiales. Estas eran de diversa clase. La más dura era la de los demenciados, la menos severa la de quienes padecían recaídas, brotes virulentos de su dolencia, crisis, en definitiva. El soñador, que Alicia había conocido antes del desayuno, acababa de ser encerrado en una de estas, donde, sometido a una rigurosa vigilancia y a una medicación adecuada, permanecería hasta la desaparición de su delirio onírico. La maníaca de grandeza que había armado el alboroto en el comedor también acababa de ser encerrada en una de estas unidades. Los amigos de los apodos la denominaban la Gran Duquesa de Pitiminí, y a la unidad en la que lo metían cuando le brotaban sus crisis, el saco. El grado de demenciación de los encerrados en la jaula de los leones era tan alto que si no se les vestía, pagaban desnudos por su aula o patio interiores. Si no se les llevaba la comida a la boca, no se alimentaban. Si no se les metía en la cama, no se acostaban. Si no se conseguía de ellos el reflejo condicionado de ser sus necesidades ahora fijas, para lo cual era necesario sentarlos en la taza de los excusados y limpiarlos, se defecaban y se orinaban en sibo. Algunos jugaban o se embadurnaban con sus detritos, o se comían sus propios excrementos. Comentó con horror Montserrat Castell que solo 10 o 15 años atrás, a ese tipo de locos, una vez encerrado, se le abandonaba su suerte, se le echaba de comer como a las fieras, el más fuerte devoraba los alimentos de los demás, a los que solo se le permitían lamer los restos, y a los furiosos se les ataba con una argolla a otra argolla en la pared, o a hierro de su catre. La mortalidad era altísima, o bien porque se mataban uno a los otros, o bien porque morían de inanición o se golpeaban el cráneo contra las paredes. En los anales del hospital, en 1891, se registró un caso de necrofagia. Un recluso se comió un cadáver, y como la experiencia le gustó, atacaba a dentelladas a otros enfermos para comérselos vivos. Hubo que abatirle a tiros desde el exterior, a través de la reja, y solo entonces se atrevieron los cuidadores a penetrar en el pavoroso recinto. Hoy día, por fortuna, ya no era así. Un enfermero por cada 4 reclusos. Los lavaba, vestía, alimentaba y acostaba. Había algunos bancos con correas, como los cinturones de seguridad en las naves aéreas, donde se ataba a los furiosos durante sus accesos. Y los psicofármacos modernos habían revolucionado las terapias tradicionales. No todos los absolutamente demenciados iban a parar allí, solo los antisociales, los peligrosos y los agresivos. La niña oscilante, de la que Alicia habló a Montserrat con gran ternura, estaba totalmente demenciada, pero no era agresiva ni antisocial, y convivía con la comunidad. Montserrat Castell reiteró los elogios del ausente director, Samuel Alvar, por haber sido él quien inició la reforma en el hospital. Es un magnífico organizador, comentó, y un gran teórico en psiquiatría. Ahora bien, como clínico es muy superior don César Arellano. Los diagnósticos y pronósticos de este último tienen fama de infalibles. Estamos llegando a la jaula de los leones, Alicia. Observe usted a los 2 dementes asomados por la ventana. El espectáculo que vieron sus ojos era digno de lo que en Francia llamaban Gran Guignol, teatro de esperpentos, comedias de terror, flashes escenificados sin otra intención artística que provocar el pánico entre les petits bourgeois. El gnomo de las grandes orejas se dedicaba a provocar a los encerrados en el pabellón de los furiosos, asomado a las ventanas abiertas a 1,5 metros del suelo, de las que no sería difícil escapar. 2 locos, en el colmo de la furia y el paroxismo, pegaban gritos agudos estridentes, amenazantes, dirigidos al palpador de larga ajena. Este, frente a ellos, y desde el parterre, daba cabriolas, gesticulaba grotescamente y se revolcaba por el suelo, y hacía gestos obscenos, con solo el intento de encender su cólera, como lo haría un niño insensato frente a una jaula de panteras hambrientas y de reciente cautividad. Los profundos o demenciados rugían, literalmente rugían, enseñaban los dientes, todo el cuerpo fuera de las ventanas. ¿Cómo es posible que no tengan rejas?, preguntó asustada Alicia. El director la ha prohibido, respondió la Castell,
ante la cruel provocación del tonto chepudo y la ira creciente de los furiosos. Montserrat comentó: «Voy a avisar a los enfermeros». «No, por favor, no me dejes sola. Tengo miedo. Esos hombres pueden saltar y despedazarnos a las dos». «No lo harán». «¿Cómo puede usted afirmar que no lo harán?». La explicación que dio Montserrat dejó maravillada a Alice Gould. «¿Por qué no saben?», explicó la Castell. «¿No saben qué?». «Ignoran», continuó Montserrat, «que para escapar de la unidad de demenciados les basta con alzar una pierna, sentarse en el alféizar y dejarse caer 1,5 metros. No se le ocurre. Su cerebro no da para tanto. Carecen de impulsos para ello. Un perro, un gato o cualquier otro animal, allí encerrado y con la ventana abierta, se escaparía. Para ellos tienen más inteligencia que los bichos. Es triste comprobarlo», comentó Montserrat mientras observaba. 2 enfermeros salieron entonces del bar y caminaron a buen paso hacia el gnomo. Este, apenas los vio venir, echó a correr. Lo hacía en líneas quebradas, a una velocidad increíble para su cuerpo deforme, y alternando la carrera con grandes saltos. «Algún día se va a matar», oyó Alicia comentar a uno de los batas blancas. Los rugidos de los demenciados se prolongaron un buen rato, pero lo más sosegado, como tormenta que se aleja, y el trueno ya solo se escucha como un lejano rogar. Un loco con cara de loco, pues muchos que lo eran no lo parecían, y que estaba deseando entablar conversación con Alicia desde que la vio a la hora del desayuno, se acercaba haciendo muchos aspavientos y gestos de cortesía. Era el que ella bautizó como el Quijote o el Aquijotado, cuando le vio por primera vez. «El que se acerca», comentó Montserrat, «es un tipo interesante. Procure usted de no llevarle la contraria en nada. De otro modo sería peligroso. Pero si le sigue usted la corriente, le jurará eterna amistad». «¿No me dejará usted sola con él?». «Sí, Alicia, la dejo sola. Debe usted ir acostumbrándose». «A por usted vengo», comentó el de la gran nuez, dirigiéndose a Alicia, y al mismo tiempo que Montserrat se alejaba. «No es justo que una nueva ande sola sin que un caballero se ofrezca a acompañarla. Se llama usted Alicia, ¿verdad? Yo soy Sergio Zapatero, aunque me llaman el astrónomo. Cuando la vi pensé que era usted una bata blanca, pero sin bata, porque se ve a la legua que no pertenece al resto del ganado. Cuando yo ingresé, todos creyeron que era un médico en práctica, por la misma razón». Alicia quedó no poco aturdida ante su falta de autocrítica. Si el grado de locura de la gente se midiera por su aspecto, este era el gallo más loco del corral. Andaba como si bailara un rock and roll, gesticulaba como si pronunciaba un soplamo. La nuez de su cuello subía y bajaba por la laringe como un ascensor borracho, y sus ojos de alucinado fosforescían con fulgor de la trascendencia. Pero sus palabras eran educadas y corteses, y perfectamente coherentes. «Se preguntará usted», añadió el loco, «¿por qué un hombre como yo está encerrado aquí? No me importa decirlo. Cuando descubrí la teoría de los 9 universos, mandé una comunicación a la NASA, y esta, a través de la CIA, me hizo detener». «¡Qué injusticia!», exclamó Alicia. «¿Y por qué?». «Porque ellos estaban a punto de descubrir lo mismo, y les faltaban los últimos cálculos, las últimas pruebas, y no querían que me adelantara. Cuando esos cabrones, dicho sea con perdón, hayan apuntado el tanto, me dejarán en libertad. Pero no lo conseguirán, porque aún aquí pienso adelantarme a ellos. Estoy ultimando todos mis cálculos». «Pero, ¿no los tenía ya concluidos cuando lo envió la comunicación a la NASA?». «Sí, pero al ingresarme aquí, comenzaron a tratarme con la cura del sueño, y se me olvidaron todo. Y cuando cesaron de medicarme, volví a empezar. Y a punto estaba ya de reconstruir todo el sistema cuando volvieron a tratarme, y vuelta a olvidarse. Pero ahora va la definitiva. ¿Usted entiende de alta matemática?». «Me temo que no», respondió Alicia. «Entonces», comentó él con profunda incongruencia, «lo comprenderá mejor». Miró a uno y a otro lado con mucho misterio, para no ser visto de nadie. Extrajo un cuaderno de su bolsillo, y lo hojeó ante los ojos maravillados de Alice Gould. Con una letra diminuta y de varios colores, millares de operaciones, quebrados, raíces cúbicas, logaritmos, cantidad elevada a la enésima potencia, número de 30 cifras con 11 decimales, e ilustrado todo ello con figuras geométricas, rosas de los vientos, distancias intergalácticas expresadas con gráficos, curvas, líneas quebradas y extrañísimos guarismos, de vez en cuando en recuadritos adornados con orlas, y con perfecta grafía se veían breves sentencias contundentes. «En el universo no hay derecha ni izquierda», o bien, «Einstein estaba perturbado, Euclides tenía razón», o bien, «La línea recta no existe, todo es curvo». Y como queda dicho, rodeado, dibujo y marbetes, con infinitud de ecuaciones, operaciones, signos y grafismos, sin excluir el abecedario griego. Y dígame, Sergio, ¿no se marea usted de tanto pensar? Claro, casi todos los días caigo redondo,
como muerto, pero mi cerebro no deja por eso de funcionar. Y cuando me recupero, mis cálculos han avanzado muchísimo. Lo malo es que si les practican la cura del sueño, si me practican esa terapia, se va todo al carajo, dicho sea con perdón, y tengo que volver a empezar. Pero soy tenaz, ¿no cree usted? Muy tenaz. De no ser así, ya habría perdido el juicio. El edificio de la cafetería antialcohólica era uno más de un pequeño barrio, de otros iguales, tarugos de madera, en forma de paralelepípedos, a los que ascendía por 3 tablones que hacían de peldaños. Los otros tarugos correspondían a viviendas de hombres y mujeres, seleccionados entre los enfermos más pacíficos, que vivían en forma de comunidad, alternándose en la faena de casa, como una familia. Sergio Zapatero explicó a Alicia que todo aquel centro urbano enclavado en el inmenso parque fue iniciativa del doctor Samuel Alvar, del que también hizo grandes elogios. Tiene mucho sentido social, dijo. La gente no le quiere porque simpático lo que se dice ser simpático no es. Pero los que tenemos algo aquí dentro y se palpó la frente en el respeto de quien roza un amuleto, le apreciamos en lo que vale. El llamado bar tenía más parroquia que una taberna del pueblo el día de la patrona. Muchos fumaban, pero Alicia observó que para encender el cigarrillo debía pedir fuego a un bata blanca, quienes tenían permiso para usar mechero o poseer cerilla. Como Ignacio Urquieta, era muy poco. Alicia se dio cuenta que la clientela se comportaba con mucha urbanidad, si no fuese por el aspecto físico de alguno, cuya deformación interna se veía claramente reflejada en el exterior. No habría diferencia alguna con cualquier establecimiento similar. Solamente un contertulio de una de las mesas se comportaba desabridadamente cual si estuviera borracho. Cosa imposible, pues no se vendían bebidas alcohólicas, pero los demás le toleraban, como toleran los amigos al compañero que ha ingerido unas copas de más. La presencia del ciego tampoco debe ser cómoda para sus vecinos de mesa, a causa de su increíble movilidad. Sacudía la cabeza como una costelera, mordía los objetos con saña, balanceaba su bastón indiscriminadamente, golpeando, sin desearlo, mas también sin evitarlo, a los que estaban más cerca. Y todos le aguantaban, y hasta le ayudaban a sentarse y levantarse, cada vez que salía o entraba. Pues se repitió en 6 ocasiones lo mismo. Del bar al parque, y del parque al bar. Sergio Zapatero, aunque obsesionado con sus cálculos astrales, era gentil y correcto. Alicia le escuchó sin pestañear el ladrillazo astronómico que le soltó, porque intuyó, e intuyó bien, que esta prueba era inevitable pasarla algún día. Y que no había cristiano en todo el manicomio, por analfabeto que fuese, que no hubiese sido víctima o auditora alguna vez de los sesos del espacio. Mire usted, le dijo, señalando la página 102 de su cuaderno y donde acaban las operaciones. Solo me falta una línea para concluir. Deseo hacerlo con toda mi alma, pero me da miedo demostrar lo que ya sé, que no me atrevo a terminar. Quiero y no quiero. Y ante la duda empiezo un nuevo cuaderno. Ya tengo 86. ¿86 cuadernos? Muy orgullosa de haber despertado la admiración de Alicia, arqueó de nuevo repetidas veces las cejas en señal de suficiencia, pero tan rápidamente y con tanta movilidad que Alicia pensó que se le iban a escapar de la frente. Sergio Zapatero, le dijo Alicia, ¿me permite que a partir de ahora le llame maestro? Se lo ruego, respondió modosamente el astrólogo. Son muchos los que me llaman así. El doctor Arellano, acompañado de una asistenta social distinta a Montserrat, penetró en el establecimiento. Se acercaron ambos a la barra. Al abrirse paso entre las mesas, el médico saludaba a cada uno por su nombre. Hola Carlito, ¿cómo van las cosas? Doctor, muy bien doctor, solo que me ha salido un tumor muy grandísimo aquí, y se señalaba la clavícula. Hola Teresina, hola don César. Dios te guarde Armando, ¿cómo va eso? ¿Cómo va a ir? Como siempre, si tuviese un cuchillo me rebañaría los ojos. Salud, bienvenido, ala, no te levantes. Pero este se levantó, y siguió al doctor hasta la barra. Zurrato de apé zuruñil, le dijo. Sí, ya estoy enterado, respondió el médico. Pero ahora déjame, que estoy trabajando con la señorita Artigas. Aloruno fumillato ratita taraseta, suplicó el amigo bienvenido. De acuerdo, tienes toda la razón. Mañana me lo cuentas en la consulta. Ahora vuelvo a tu mesa. Maestro, preguntó Alicia, ¿en qué idioma habla el bienvenido ese? En ninguno. Es un loco que cree haber inventado una lengua nueva. Movió la nuez al compás de sus pupilas con más agilidad que un malabarista sus trabajos. Y el inventor de los nuevos universos sentenció: no hay locos más locos que los inventores. Al regresar al edificio grande, tuvieron que pasar de nuevo ante la jaula de los leones. Los dos demenciados profundos, que antes rugían ante las befas del gnomo de las grandes orejas, seguían acodados en sus ventanas, medio cuerpo fuera, oteando la lejanía.
en la misma dirección por la que huyó su burlador, cual si desearan verle aparecer de nuevo y tener así ocasión de probar la potencia de sus pulmones y de su garganta. Al cruzar Alicia y Sergio entre ellos, uno de los dos emitió un chillido agudo, en 2 tonos, como una voz discordante de un ave nocturna. Tal fuese un saludo en honor a la nueva. El sol en la raya del horizonte iniciaba su caso. En ese instante Alicia cayó en la cuenta de que se cumplían 24 horas desde su ingreso al hospital.